Oiga, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Súper. Muchachos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues yo quiero hablar de las películas hoy. Me parece súper interesante hablar hoy. Sí, las películas sí son muy interesantes, pero son muchas y hay de mucha variedad de clases. ¿Cómo hacemos? Hablemos de algo que influye más en las películas, que es el doblaje. ¿Del doblaje? ¿Qué es el doblaje? El doblaje es el reemplazo de diálogos por voces de actores en diferentes idiomas para poderlas internacionalizar. Oiga, buenísimo. Entonces, muchachos, pues, de una. A ver, ¿Qué es el vamos. doblaje? Vamos. Ustedes se preguntarán qué es el doblaje. Consiste en darle vida a esos guiones, a esos libretos por medio de una voz actoral. A continuación, acompáñanos a ver los siguientes dobladores profesionales en escena. ¿Siempre te pones así? ¿Siempre te pones nervioso antes de cantar? ¿Qué? ¿Cómo dijiste que eras músico? No. Ay. ¿Ese es tu plan? No. No tienes que ganar, Miguel. Tu vida depende de que ganes. Y jamás has actuado en público. No, a ver, yo subo. ¿Eso qué te importa? Ay, qué tierno y qué dulce sentimiento. Pero este es el peor momento. Este es el peor momento. A ver. El doblaje es una labor artística muy compleja que implica no solo la tarea de locución, sino la tarea de actuación. Se trata de respetar un programa que ya está realizado y de plasmar a través de la voz lo que está transmitiendo un actor. Básicamente es crear en el televidente la impresión de que la persona que está hablando es el actor que está en la pantalla. Vamos a ver. Échame tu mejor grito. ¿Quién quiere? ¡Ay! ¡Estás vivo! Uy, eso está demasiado específico. ¿Es tu qué? Para ser un buen doblador se debe conocer la psicología del personaje. Para ello es importante que el actor de voz analice el personaje a interpretar, observando la expresión de sus ojos, gestos, movimientos de boca, realizar las preguntas pertinentes a sus directores de voz o doblaje tales como quién es el personaje, cuál es su historia, entre otras. Esto debido a que generalmente el actor de voz conoce al personaje en las escenas aisladas en las que aparece, pero le falta el contexto. No se trata de imitar la voz del actor, se trata de apropiar al personaje y darle vida en el idioma receptor. En otras palabras, el doblador crea el personaje para su idioma pensando en el público receptor, y en esto influye grandemente la introducción de un libreto del idioma receptor, pues no es lo mismo un chiste norteamericano que uno latinoamericano. Así que hasta los chistes o palabras pícaras cambian según el idioma y público que recibe según lo doblado. ¿Cuántas veces no se ha divertido usted con estos simpáticos personajes, pero saben realmente quién está detrás de ellos prestando su voz y dándoles vida? Aquí les presento los actores de doblaje de este divertido mundo que por muchos años han llegado a sus oídos y de forma anónima. Desde Disneylandia, Walt Disney presenta el mágico mundo del color. Y ya empecé a seguir narrando todo eso, ¿no? Entonces ya como que me quedé con la voz. Y ya cuando me oye la gente normalmente dicen, es la voz de Disney. Bueno, sí, claro, Scooby-Doo también, uy, bueno. Una Scooby galleta. Vamos. Seguramente los que tienen niños ya les habrá tocado ver Shrek, la saga de 4 películas. Ahí dobló a Fiona. No habéis matado al dragón, pero este debía ser un romántico momento. Caballero Shrek, ¿no? En la primera serie muy famosa que me tocó doblar, y el personaje que me tocó doblar se llamó Alf, que hablaba así, y empecé a hacer la serie y decía, hola Willy, le saluda a su amigo Gordon Shumway. No hay problema. Pero la voz no es la única herramienta de trabajo. La capacidad histriónica es fundamental. En realidad tienes que ser actor de este tipo de trabajo, que es una especialidad de la actuación. Ríndanse ahora o prepárense a luchar, o prepárense para luchar. ¡Ay, madre naborita! Y aunque hoy en día el trabajo del doblaje ha evolucionado con la tecnología, los actores recuerdan lo difícil que fue su oficio en un principio. Para 1953. En 1953, 3 años después de que había iniciado la televisión,
Se empezó a doblar intensamente las primeras series que llegaron a México, todos amontonados en un solo micrófono y todos teníamos que hacerlo al mismo tiempo y bien. Entonces había el que te equivocaste tú, no se equivocó el otro, en fin. Ahora trabajamos solos, cada papel por separado. Pero en ese entonces trabajábamos 3 o 4 en el atril, en el micrófono. Y entonces reunirnos implicaba que decían, bueno, vamos a hacer He-Man, y entonces ya llegó la temporada. Vamos a hacer 60 capítulos, y nos encerraban 1 mes o 2 meses ahí, haciéndolos todos los días. Hoy quiero también compartir con todos ustedes lo que ha sido la historia del doblaje. Cuándo fue la primera película que fue grabada con doblaje. Asimismo, cómo fue que llegó a Latinoamérica la industria del doblaje y también cómo llegaron los principales países como México y Colombia. Veamos. La industria cinematográfica norteamericana se vio seriamente afectada a principios de la década de los años 30 debido, por una gran parte, a la depresión que se extendió a todos los ámbitos de la economía. La rama de producción cinematográfica no escapó de esta crisis. Se pensó que con la sonorización bastaría para reactivarla. Sin embargo, a la postre se convirtió en la causa principal de que el cine norteamericano perdiera un numeroso público en Latinoamérica y en Europa fundamentalmente. El primer intento de Hollywood por recuperar a dicho público consistió en rehacer las películas que ya habían hecho famosas las estrellas norteamericanas con actores extranjeros en varios idiomas. Se contrataron actores alemanes, franceses, italianos, españoles, mexicanos. Intento que fracasó debido fundamentalmente a su elevado costo y al hecho de que estas películas no fueron muy bien recibidas. Se pensó en la opción de subtitular, pero el gran número de analfabetas no lo hizo viable, además de que el lenguaje cinematográfico es una buena medida basado en imágenes, mismas que no se pueden ser del todo apreciadas si el público tiene centrada su atención en la lectura de subtítulos. El doblaje como tal surgió como problema técnico. Las escenas exteriores estaban muy contaminadas con los ruidos ambiente, así que los mismos actores debían doblarse en reposición de diálogo. Es importante mencionar que en muchos de los casos los mismos actores no podían doblarse, no lograban repetir sus mismos tonos o la sincronización, por lo que tuviera que recurrir a actores de mayor dominio de la técnica. En 1944 son enviados a México por la Metro-Goldwyn-Mayer 2 representantes con la finalidad de reclutar actores para establecer en sus estudios de Nueva York el doblaje de películas al español, quienes contratan a Luis de Llano Palmer para realizar esta selección. Este llama fundamentalmente a actores de radioteatro, considerándolos con mayor capacidad para expresarse únicamente a través de la voz. La primera película doblada al español y estrenada en México a finales de 1922 fue Gaslight, un intento aislado de Universal Pictures. Las reacciones fueron diversas. Por un lado, consideraron que era una serie completa para su cine, de ahí que el gobierno mexicano prohibiera su exhibición a principios de los años 50. Entre 1947 y 1948, casi todos los actores contratados para ir a Nueva York regresaron, ya que en México y en Argentina se había prohibido la exhibición de películas dobladas. Es a finales de los años 40 que el doblaje en México comienza a hacerse de manera más profesional. La primera compañía de doblaje en México, en una sala de estudios de Return de América, también hubo intentos de doblaje cinematográfico, intento que también fracasó por la ley que prohibió el doblaje por las salas cinematográficas. En Mundo Santos y Carlos David Ortigosa se asocian y comienzan a doblar para Walt Disney películas como La Cenicienta, luego Alicia en el País de las Maravillas y posteriormente Peter Pan. El doblaje para televisión inició en 1953, 3 años después de la primera transmisión televisiva. La creciente demanda de programas extranjeros para la televisión motivó a algunos empresarios a abrir salas no solo en México, sino en otros países. Los principales clientes para el doblaje de cine y de televisión fueron los Estados Unidos. Las principales compañías como MGM, Warner Brothers, Columbia Pictures, The Universal, 20th Century Fox. En la mayoría de los casos, dichas compañías nombraban un representante en México con el fin de supervisar el trabajo que se efectuaba. Producciones como Mi Bella Genio, El Superagente 86, Los Intocables, Hechizada, Bonanza, marcaron los inicios de la naciente industria del doblaje
doblaje latinoamericano. En 1979, un grupo de actores, la mayoría dedicados al radioteatro y algunos al cine y a la televisión, lanzaron el reto de doblar la primera película en Colombia. Se hizo en los estudios de Tecnicine, bajo la dirección de Gustavo Roa, fundador y actual presidente de Centauro Comunicaciones. Cuando se empezó a hacer doblaje en Bogotá, las máquinas con las que se grababan tenían muchas limitaciones. En ese entonces se grababan con máquinas de cinta de carrete, las cuales no permitían canales independientes. Por ello, todos los actores que integraban las escenas debían estar dentro del mismo estudio, y si alguno se equivocaba, se tenía que retomar nuevamente la escena completa, convirtiéndolo en un trabajo largo y dispendioso. El grupo de actores fue creciendo hasta el año 2004, hasta que las empresas productoras de doblaje dieron el salto a la tecnología de análoga a la digital. Desde entonces, cada actor puede grabar por un canal su escena independiente, facilitando así la corrección para las empresas, en especial para los actores. Doblaje en el mismo idioma. En un principio, los sonidos debían ser grabados de forma individual y reproducido en sincronía con el film, pero las voces no eran cambiadas. Ahora se sigue utilizando este método porque no siempre se usa el audio de las filmaciones, en su mayoría de escenas en exterior por contener ruido o simplemente ya no se las graba. También sucede esto con los modelos de comerciales, de los cuales solo se usa su imagen y se les realiza el doblaje. En sí, a este proceso se le denomina también regrabar, porque no existen traducciones ni doblajes, solo se corrigen errores de postproducción. Post-sincronización o ADR. A este método del doblaje se le conoce en español como post-sincronización o por sus siglas en inglés ADR, cuya traducción literal sería reemplazo automático de diálogos. Con este método, realizar el doblaje se vuelve más sencillo, pues el producto audiovisual lleva descompuesto toda la banda sonora, musicalización, efectos, diálogos, es decir, inversiones limpias que se distribuyen a otros países. Esto permite retirar fácilmente el apartado de los diálogos y utilizar tanto la voz del mismo actor como la de otros para realizar la traducción. En animación se utiliza como ayuda para los actores, pues se graba una parte del diálogo hecho por el elenco restante que en ocasiones no llega a encontrarse o puede estar en grabación al mismo tiempo. Doblaje por ritmos. El doblaje por ritmos consiste en reponer los diálogos en partes pausadas de los actores originales por los actores del doblaje. Es una tarea complicada en encajar frases de un idioma por otro, ya que las terminologías tienen distintas longitudes y en algunos casos no llega a ser perfecta la sincronía. En ocasiones, ese vacío en los diálogos causa una impresión terrible al espectador. La idea aquí es disimular lo máximo posible en estos problemas, y todo depende del talento del doblador para lograr esto. El proceso de doblaje por ritmos consiste en ver un fragmento de la escena a doblar y ya que el actor haya visto la tal escena, comienza a marcar señalado como símbolos las pausas, tonos de voz y además correcciones en una hoja que se le proporciona, es decir, un guión. A estas hojas se les llama taques, que son un fragmento del guión. Conjuntamente a esto, el actor de voz lleva consigo audífonos para sincronizarse con la voz original. En inglés, al doblaje por ritmos se le denomina lip sync, cuyos términos también son ampliamente utilizados en el mundo hispanohablante. Sincronía de labios o lip sync. La manera en la que se puede explicar mejor este método de doblaje sería hablar del área musical, donde el intérprete o cantante simula cantar utilizando solo la gesticulación y sincronización tanto en la voz como para manejar los instrumentos. En el medio audiovisual se utiliza la técnica de sincronía de labios lip sync, principalmente en películas como estilo Broadway, películas que utilizan pistas de canciones previamente grabadas e interpretadas por los actores, con el fin de ocultar que estos no saben cantar. En animación se debe sincronizar a la inversa, pues los animadores trabajan con el audio y son ellos los que generan y dibujan los movimientos de la boca. En este apasionante mundo del doblaje existen diferentes tipologías o clases del mismo, dependiendo del medio, del producto audiovisual, de la película e inclusive del medio o del país para el cual se vaya a realizar un doblaje. Aquí vamos a ver de cuáles se tratan. El auditorio estaba oscuro, el caos era total, su dedo resbaló sobre el gatillo y yo solo... A grandes rasgos se puede decir que
se utiliza el doblaje voice-over, generalmente se utiliza para documentales, y el doblaje de lip sync, que es el que se utiliza para las películas, dramatizados. Todas las series que vemos en los canales de televisión que son extranjeras son dobladas. Ese es el doblaje lip sync. Los documentales de National Geographic, de Discovery Channel, que se escucha la voz por debajo del inglés, ese es el voiceover. Después de realizada la traducción se realiza una adaptación para que la sincronía de las voces cuadre muy bien con la imagen. ¿Listo grabando? 1. Studio Originals, leer, escribir y amar. Él soñaba con ser actor, pero este es un papel que no esperaba. Una de sus profesoras de inglés sale de permiso de maternidad y necesita un suplente. ¿Pensó en ti? Hola chicos, me llamo Wayne, señor Winders. Un papel que lo llevará a ganar un gran premio. Studio Originals presenta leer, escribir y amar. Vamos entonces con cierres para Señal Corp. Estreno exclusivo el sábado 24 de enero a las 20 por Studio Universal. Estreno exclusivo el sábado a las 20 por Studio Universal. Estreno exclusivo mañana a las 20 por Studio Universal. Estreno exclusivo esta noche a las 20 por Studio Universal. Locución interpretativa. Si bien el doblaje se realiza mayormente en postproducción, es decir, en la parte concluyente de un producto audiovisual, también existe el doblaje en vivo, o mejor dicho, la traducción en vivo por una voz que no necesariamente es idéntica a la original. Esta puede o no aparecer en pantalla y se utiliza en varios medios como la televisión, el cine, la radio, el teatro y en presentaciones. El voice over es la técnica usada en la interpretación. Es una voz emitida sobre la original. No usa el sincronismo frente a la otra voz. Se puede oír ambas en todo caso. Un ejemplo de esta sería en las televisoras que hacen uso de las secciones de noticia cuando una persona habla y se le dobla en vivo. Esta técnica tiene varios usos. En cine se le utiliza para generar contrapuntos interesantes en la trama. En la televisión se le conoce como cámara off o la voz de ayuda en un programa televisivo, también usado en programas de concursos y en la publicidad. En radio se le conoce por la narración periodística. ¿Novio? Elif, te lo prometo, hablaré menos y pensaré más. Pero necesito abrazarte antes de poder hacerlo. Por favor, Elif, mi amor. Para mí tú no eres un amor cualquiera. Eres mi vida, el mundo, lo que soy. El destino nos unió esa noche. No hubiéramos vivido si no nos tomábamos de la mano. Sí, esto a veces es un tormento. Quisiera que nunca fuera así. Pero así es la vida, Elif. Y no quiero vivirla sin tu amor. No podría respirar sin ti. ¿Está bien? ¿Qué más quieres decirme? Puedo ver que hay algo en esos ojos grandes. Sí, me conoces. Es sobre el asesinato de Bajar. Al parecer Embla encontró algo. Lo sabremos en la noche. Sí, poquito. ¿Por qué estás preocupado? Pienso que tu salud podría estar detrás de esto. Tengo mucho miedo de ti. ¿Estás seguro, Mar? Déjame acompañarte, ¿sí? Se piensa que compartimos nuestro planeta con más de 20 millones de especies diferentes. La mayoría no son de mucha importancia en nuestra vida cotidiana, pero nosotros somos importantes para ellas, porque muchas de ellas tienen que vivir en nuestro mundo cada vez más humano. Nuestra especie ha cambiado radicalmente el paisaje de nuestro planeta, y ahora tenemos el poder de exterminar una especie o preservarla. Salvar a la fauna del planeta Tierra jamás había sido tan urgente. Doblaje de documentales. Básicamente un documental es la representación de la realidad en video, mostrando aspectos relevantes de la actualidad, pero haciendo uso de los recursos cinematográficos como el encuadre, los planos, lenguaje de imagen, etc. El documental, a diferencia de otros géneros, no sigue un patrón o no usa un guión, pues los aspectos a grabar quedan fuera de lo controlable, aunque existen aspectos que sí se pueden manejar, como lo son el sonido a añadirse, la música, los efectos y la voz.
también en las entrevistas y primordialmente qué imágenes entrarán en el video. Entre los elementos más importantes se resalta la voz, ese audio de fondo que acompaña al espectador por todo el recorrido cinematográfico. Aunque no se quiera, se necesita de un narrador, alguien que explique lo que va y lo que está sucediendo, ya que al fin y al cabo este es también un personaje. El doblaje de documentales varía en cierto modo con lo convencional, pues aquí el ritmo debe ser más pausado y relajado, con un sentimiento evocador. En este género se puede o no ver al personaje que habla. Se utiliza la voz en off como recurso, una voz que explica y narra todo lo que sucede. Vuelve a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. Encuentra tu camino a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. Find your way home. You are free. We're taking our ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was our last wish. Where must we go? To a realm beyond your own. Doblaje de videojuegos. El doblaje de videojuegos es relativamente nuevo en este mundo. Antes ni se pensaba de ver en español los títulos de videojuegos, pues estos utilizaban simples sonidos electrónicos de relleno o recuadros de texto. En sí no existía la voz dentro del software. El doblaje de videojuegos es por demás el más complicado de realizar, ya que las empresas de doblaje no llegan a ver ni una imagen de referencia, guión gráfico, ni videos de ninguna índole, dificultando mucho su trabajo. Esto por la sencilla razón de que los desarrolladores de dicho software son muy reservados en ese aspecto, manteniendo la exclusiva y evitando spoilers de sus títulos. Los dobladores se las tienen que ingeniar para realizar el doblaje, teniendo únicamente como referencia el audio de los diálogos originales y el guión. Consiguen dar con el contexto basándose en las tonalidades, subidas y bajadas de voz. Doblaje de animación. La animación es un proceso que genera la impresión de movimiento utilizando imágenes superpuestas, es decir, que se muestran imágenes en sucesión con diferentes movimientos que dan la impresión de que se mueven. Esta técnica es casi tan antigua como el cine. Su origen data desde el año 1910 y a la fecha han surgido innumerables métodos y técnicas de animación como el stop motion, rotoscopia, animación 3D, etc. ¡Ay, Walter, mira! Estos adorables engendritos también van a Orlando. ¿Van a ir a Villano, ¿cierto? Al llegar a Orlando haré que mis villanos favoritos autografíen mi revista. ¡Darle todo, Neil! Listo, llegamos. Bueno, eso es todo. Te diré algo, y te lo digo con franqueza. Te agradezco mucho lo que hiciste con la policía en el camino. En serio. Al momento de doblar a estos personajes ficticios, el actor debe imaginarse el tono, la risa y la manera en la que hablan, para luego prestar su voz. Terminada la grabación del audio, el director marca los tiempos en las plantillas del Barshets, que son hojas divididas en recuadros en las cuales anota cada vocal y consonante del diálogo para luego realizar la animación. Como referencia, los animadores usan fotografías reales de personajes haciendo gestos y pronunciando diferentes sílabas. En el doblaje de animación, a los actores de voz se les proporciona el guión literario y el guión gráfico, storyboard. Estas referencias deben ser interpretadas por estos utilizando el lip sync, sincronía de labios, que limita un poco la acción de actuar, pero es necesario ya que deben adaptarse a una animación ya diseñada. Esto implica establecer los tiempos de expresión de los personajes. Los dobladores, al igual que los artistas, los presentadores y los locutores, necesitamos un entrenamiento de voz. Estas son las técnicas vocales que se requieren en el doblaje. Una de las primeras técnicas que se requieren en el doblaje es la respiración, ya que en sesiones de grabación este recurso es pero muy útil. Se necesita para poder decir textos largos, seguidos, y controlar la respiración es vital porque así se evita generar
ruidos después de cada grabación o de cada frase en este caso. Se comienza por inhalar el aire utilizando el diafragma. Normalmente la gente cuando inhala suele levantar los hombros. En este caso no es posible, ya que así no se está utilizando el diafragma. Se debe inhalar el máximo aire posible por las fosas nasales y exhalando lentamente todo el aire por la boca. La segunda técnica es el calentamiento. Para esto se hará uso de los masajes faciales, todo con el fin de calentar o preparar el rostro para las expresiones que se hacen al gesticular, en la actuación, para realizar gestos y caras para acostumbrar el rostro y no lastimarse. También tenemos la colocación. Se trata de elevar la voz a la cabeza. Este término refiere a elevar la intensidad del sonido, pero sin utilizar mucho la garganta y sin gritar. Se puede verificar que lo está realizando correctamente tocando 3 puntos de su cuerpo: la frente, la boca y los labios. Si vibra, quiere decir que lo está realizando correctamente. El ejercicio consiste en pronunciar una consonante, por ejemplo la P, y decirla hasta lograr la colocación. Seguimos con la proyección. Este paso se realiza cuando ya se haya logrado la colocación, es decir, al dominar el paso que ya había dicho anteriormente. Se debe hacer una sucesión de pronunciaciones, esta vez con las vocales. Para lograr con éxito este ejercicio se requiere dominar la respiración y el manejo del diafragma. Principalmente este paso sirve para la claridad vocal. Y para terminar con nuestras técnicas vocales, esta es la última, la dicción. Es la correcta pronunciación de las palabras en una oración. Este es sin duda uno de los recursos y habilidades que ayudan bastante en las interpretaciones musicales. Es importante pronunciar las palabras tal cual, como por ejemplo existen errores graves como toalla, gratitud, muchacho, etc., que debido al regionalismo cambia mucho la manera de la pronunciación de las palabras. Como ayuda, se suele utilizar un lápiz en la boca, la cual se sostiene con los dientes y se comienza la pronunciación. Finalmente tenemos una entrevista con una actriz y profesional del doblaje quien nos va a contar más acerca de la experiencia que ella ha vivido a lo largo de los años. Acompáñenme. Bienvenidos, estamos con Doraluz Moreno Martínez, exegresada del Colegio Superior de Telecomunicaciones, locutora y periodista de profesión, también disc jockey, quien nos va a hablar acerca de esa apasionante vida que es ser actriz de doblaje. Doraluz, bienvenida. Hola, un saludo muy especial, pues aquí compartiendo toda esta magia del mundo del doblaje y por supuesto todo lo que ustedes quieran saber. Gracias, Doraluz. Inicialmente queremos saber en qué documentales o cuál ha sido tu trabajo como actriz de doblaje. Bueno, al mundo del doblaje yo llegué después de haber ingresado al mundo de la radio, que fue cuando tenía 15 años que llegué a Caracol Radio. Ingreso, empiezo a hacer voz comercial y luego de voz comercial un día digo, oye, pero bueno, me dicen, pero tú no haces doblaje, y yo ni idea qué era el doblaje. Empiezo a averiguar y me dicen, justo estamos recibiendo personas, ingreso y de una me dan un protagónico. Y yo, qué bueno. Pero si nunca he grabado ni sé qué es doblaje. Pues así inicié, realicé un protagónico de doblaje que fue clases de inglés para niños y luego El Mundo Divertido de Pip, que inclusive todavía lo están transmitiendo en Discovery Kids desde hace muchos años y que ha venido evolucionando de temporada en temporada. Entonces fue un gran trabajo, fue muy emocionante porque inicié grabando todos los días y como decía, casi todos los días de mi vida realizo algún doblaje. Qué bien. Me contabas que estás doblando o estás haciendo algunos doblajes para Netflix. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, por la parte de Centauro me he especializado en la parte de dibujos animados, muchas de las series animadas que se realizan y actualmente sabemos que Netflix tiene una gran puesta en escena. Ingresé con algunas series como Luna Petunia, también está El Mágico Mundo Arcoíris de Vera, actualmente también varias de las series de dibujos animados, entonces ahí soy o protagonista o coprotagonista. También Netflix, para que todos ustedes sepan, es uno de los más exigentes, o sea, tienes que tener la voz perfecta, no hay ningún error, ninguna equivocación, que de pronto en otros
digamos que si estás agripado puedes grabar para Discovery Kids o para Cartoon, pero Netflix siempre te va a exigir los mejores programas, las mejores voces. Hay muchísima puesta en escena por parte de Colombia. En Netflix tenemos también algunas series y documentales de la India que se grabaron aquí en Colombia y que pues tuve la oportunidad de ser parte de ellos. Qué bueno. También tengo entendido que has hecho trabajos para películas colombianas. Cuéntanos un poquito más acerca de este trabajo. ¿Cómo bueno, fue? Lo que es parte de doblaje para cine es mucho más largo. Estamos hablando de 4 o hasta 6 horas de grabación por personaje. En estos personajes hay que hacer más actuación porque una película te cautiva, pero además inicio y fin duran bastante tiempo, pero tú no sabes lo que está sucediendo. En la vida del Papa Juan Pablo II aparezco, en la de las novias por accidente también, Los Tres Ositos, y con Dago García grabamos una película que es justamente Reggae Chicken. Se hizo con Dago, con un director mexicano y uno argentino. Digamos que cuando tienes 3 personas dirigiendo un doblaje que se realiza aquí en Colombia, la exigencia es mayor, entonces es uno de los grandes retos. Y ya cuando al final del corto aparece de la película el nombre de Dora Luz Moreno, escuchas tu voz, claro. Es emocionante. También anime, que no todos los locutores de doblaje realizan anime. He tenido la oportunidad de hacer más de 10 series de anime y una película que es El Rey Momo, que también está en Netflix. Qué bien. Cuéntanos, para todas aquellas personas que nos estamos formando en este mundo de la locución y específicamente en el doblaje, ¿qué se necesita para ser un buen actor o una buena actriz de doblaje? Bueno, lo primero es estudiar, es prepararse, porque sabemos que tenemos la posibilidad y hay muy buenas voces existen y siempre se van a necesitar. Yo les digo, bueno, ¿cuántas personas hay en una película? ¿50? Está el señor inclusive que está en el taxi que nos dice, sí, ¿cuánto es? ¿A dónde la llevo? Ya esa voz necesita un doblaje. Okay. Pero para que a ustedes los llamen seguido, debemos tener la posibilidad de un manejo de voz con una curva melódica que los permita no solamente hacer una voz gruesa o una voz oye o de viejitos o de mayores o una súper aguda. Eso se hace con ejercicio, que seguramente los profesores del CST les están dando esas herramientas. Sí. Ejercicios, lectura y por supuesto un poco de actuación. Yo siempre les digo, mírense en el espejo, qué es lo que están viendo, transmítalo a través de su voz y ahí vamos evolucionando para tener nuevos personajes. Buenísimo. A propósito de tener versatilidad y de esta actuación, ¿cómo está el doblaje en Colombia a comparación de otros países, específicamente en Latinoamérica? Bueno, Colombia es uno de los apetecidos por nuestro tono de voz, por supuesto por el acento que se maneja y en especial pues hay diferentes casas de doblaje, tenemos más de 10 casas de doblaje aquí en Colombia. Competimos con Argentina, con México por la cercanía con Estados Unidos, obviamente es uno de los más grandes, luego sigue por supuesto Colombia, más adelante ya Venezuela que nos alcanzó por medio de la crisis. ¿Por qué? Porque entonces muchas de nuestras series, inclusive El Mundo Divertido de Pip, que sale en Discovery Kids, fue llevado a Venezuela, aunque ellos bajaron sus precios, entonces digamos que teníamos mayor posibilidad de grabación en Venezuela y ahora actualmente pues digamos que hay una competencia sana con Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, que ya están a la par. Aquí en Colombia hay muchas posibilidades, hay más de 10 casas de doblaje, lo que necesitamos por supuesto es mucha actuación, buenas voces y excelente lectura. Dora Luz, ¿qué tan cierto es que digamos, nuestro acento, dicen que el acento colombiano es muy neutro, digamos, tenemos algún tipo de ventaja con un acento mexicano, un acento argentino? ¿Es verdad esta teoría? Es muy relativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un acento neutro, aunque los bogotanos podemos tener un cantadito, como se dice, pero tenemos la versatilidad de ser manejado y de ser más explotado. Muchas de las películas quieren ese acento, pero también en ocasiones a nosotros nos piden hablar como mexicanas, o sea, yo más o menos he realizado unas 4 series y me llegan voces comerciales o de doblaje que me dicen, órale, ¿por qué no nos hablas como mexicano? Entonces uno mexicano, tengo que hablar como mexicana, es así, inclusive las novelas. Entonces hay muchas cosas que por cercanía o por solicitud del cliente deben ser con un acento
mexicano o un acento ecuatoriano o el chileno, pues que entonces nos dicen tienes que hablar como chileno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los actores de doblaje? Pues si no tienes la posibilidad, si no lo has imitado un poco el argentino también, entonces te están pidiendo diferentes cosas según lo que desee nuestro cliente. Estamos observando por YouTube cómo es la voz, repetimos hasta que lo podemos hacer. Y en ocasiones nos han solicitado eso, o sea, yo tengo unas 4 series, 5 que me han pedido, Dora Luz, tienes que hablar como mexicano. ¿Por qué? Porque así lo quiere el cliente, o porque sencillamente lo van a llevar más hacia el lado de México, Estados Unidos, y ellos prefieren un acento mexicano, o como en Disney, que sus propios actores son más mexicanos, y ese es el acento que van a exigir. Entonces, bien que tengamos un acento neutro, pero si ustedes tienen la posibilidad de tratar de hacer una imitación, los dobladores o los que realizan doblaje, no somos imitadores, nosotros realizamos nuevas voces. A mí no me dicen, a mí a veces llegan y me dicen, ay, mira, es que yo hago la voz de Homero. Pues ya está Homero, o sea, ya existe Homero. Nosotros tenemos que reinventar. Cuando llega una serie y me dicen, vas a hacer la voz de Mandarina, Paloma y Beso de Coco, las 3 tienen que ser distintas, son de una misma serie, de Fresita. Yo escucho el inglés, sí escuchamos el inglés y asimilamos, pero no somos imitadores. Nuestra voz es completamente distinta, entonces yo ya le doy diferentes tonos que me van a dar la diferencia con los personajes. Dora, ¿qué viene para ti en este mundo del doblaje? ¿Qué sigue? No, pues ahorita lo que sigue es Disney, no, siempre el gran sueño de las personas que realizamos doblaje creo que es salir en una película. Ya el hecho de haber salido en la película colombiana, pues el próximo paso será una película que se retransmita, así como hacen nuestros diferentes pues músicos o personajes como Sebastián Yatra, que ya grabó esas grabaciones a nivel internacional que puedan salir. Ese es como el siguiente paso. Mientras tanto, pues qué bueno tener la posibilidad de Netflix, de Discovery Kids, de Cartoon Network, de Nat Geo. Bueno, Dora Luz, no te podemos dejar ir sin que primero nos des unos consejos, unas recomendaciones desde tu punto de vista profesional para todos aquellos que estamos estudiando locución y para todos aquellos que nos apasiona este mundo del doblaje, pero sería muy bueno que por favor nos interpretaras algunos personajes de los cuales tú has hecho, por favor. Bueno, pues mi recomendación es que estudien mucho, que se preparen. Necesitamos buenas voces, pero bien preparadas, por favor. Que hagan los ejercicios para que puedan llegar desde una voz muy aguda, como, no sé, Strawberry Shortcake, espero que la pases sensacional. A una, oye, Chocorrap, espero que la pases sensacional. Todas esas voces, entonces a prepararse, a estudiar mucho, leer y sobre todo grabarse cada vez que puedan. Algunos de los personajes como Chico Calavera, espero que la pases muy bien. Oye, Ruby Gloom, ¿todos van a ir a bailar con nosotros? No es cierto, yo soy la más pequeña del grupo. Te he dicho muchas veces que tengas mucho cuidado con los vecinos. Tickle, tickle. Ay, en Little People soy Michael. Espero que la pasen sensacional. Ya saben, las cosas mejores siempre pasan contigo. Así que a prepararse y a realizar siempre un excelente doblaje. Luego de este maravilloso repaso que tuvimos por toda la historia, tanto a nivel mundial como en Colombia, del doblaje, conociendo técnicas, los métodos, los tipos de doblaje que se realizan, y algo muy especial que aprendí, William, en este aprendizaje fue que se dice dobladores, no doblistas. Un agradecimiento también a todos los que nos acompañaron hasta este instante en el video, un agradecimiento especial para Dora Luz Moreno, egresada del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Ahí nos dio a conocer las diferentes técnicas también de las cosas que se vienen realizando hoy en día, y un agradecimiento especial para cada uno de nuestros alumnos que estudian acá locución y medios audiovisuales. Así es, William, también de manera especial a Fabián Peralta y a Naidelit Zamora, quienes son nuestros compañeros y hicieron parte también de estos proyectos. No están acá, pero de corazón yo sé que aprendieron y nos divertimos mucho con esto. Nos divertimos, aprendimos mucho de toda esta historia del doblaje, de todos los métodos también del doblaje, así que la hayan disfrutado muy, pero muy bien. Cordial saludo.